sueños y compartir expectativas y proyectos. Muy encantada de estar aquí. Muy encantada. Los veo por ahí en una comunidad muy diversa. Es muy bueno porque este tema es de gran relevancia y finalmente hoy de mucha necesidad, de primera necesidad. Entonces, pues voy a quitar menos de lo que pueda en presentación y creo que nos vamos a ir directamente al tema porque el tiempo ya apremia, ¿sí? Bueno, voy a compartir por ahí una presentación. Voy a intentar compartirles dos presentaciones. Primeramente vamos a intentar entrar con los métodos alternos de solución de conflictos. Vamos a ver dónde se aplica y luego veremos poco a poco el perfil de quienes vamos a poder estar manejando estos métodos alternos. El tema ya lo vimos, que son métodos alternos como modelo de prevención de violencia. Y rápidamente nos iríamos nosotros a ver qué es la violencia. La Organización Mundial de la Salud nos da una definición que nos dice que es el uso intencional de la fuerza física, lo que se ve, pero también de lo que no se ve, cuando es como un poder real o como una amenaza contra nosotros mismos o una persona, grupo, comunidad. Y que esto va a tener como resultado un daño psicológico, lesiones, privación o mal desarrollo. Pero sin embargo, vemos ahí la imagen donde ya esto es un choque, pero vemos que esto se puede prevenir y para eso estamos nosotros. Como abogada al inicio de mi carrera, yo venía intentando prevenir, pero desafortunadamente llegábamos al momento donde ya se está inmerso en la violencia y donde ya solamente podemos atender en sí el problema. Nosotros tenemos que ir más hacia atrás, tenemos que dar un paso atrás y primero saber cómo vamos a prevenirla. Primeramente vamos a definir un problema. Cuando nosotros no aceptamos, generalmente en las aulas, en los colegios, en cualquier ámbito, es complicado prevenir, complicado aceptar que tenemos una situación. Cuando nosotros logramos entender que sí hay una situación, luego identificamos las causas y cuáles son los factores de riesgo, vamos a poder diseñar estrategias que en este caso es lo que nosotros vamos a comenzar a hacer. Vamos a incrementar las intervenciones para que esto sea efectivo. ¿Por qué iniciamos desde la niñez? Les insisto que como abogada a mí me llegaban los asuntos ya una vez que están en el problema, pero nosotros vamos a llegar con los niños a dotarlos de herramientas y habilidades para que ellos puedan sortear este tipo de situación. ¿Cuáles son los métodos alternos más conocidos? Bueno, está la conciliación, la mediación, la negociación y la justicia restaurativa. Estos métodos son los idóneos, son los ideales que permiten a las personas tener un mayor control de la solución del conflicto. Cuando colaboramos juntos y tenemos la participación de un tercero neutral, que en este caso sería el conciliador y el mediador, ahí esto es lo elemental porque el acuerdo nace de la persona, nace de quien tiene en este momento la situación o el problema. En cambio, donde ya hay un juicio, un arbitraje, ahí ya no hay una participación directa, sino que es un tercero que va a venir a decir cómo se hagan las cosas e imponer soluciones. Cuando nosotros sabemos que somos nosotros creadores de la situación, y si nosotros mismos podemos crear también la solución. Si creamos el problema, tenemos la capacidad de poder resolverlo a través del diálogo, a través de reparar daños, a través de aprender habilidades para que esto no escale. Muchas veces estos son errores de comunicación que van escalando poco a poco hasta llegar a una situación que ya es totalmente un asunto donde ya hay una persona lesionada, donde hay una persona afectada en patrimonio, donde ya hay una persona que finalmente se siente ya con un daño causado. Ahí tiene que entrar un tercero y tiene que decirles cómo hacer las cosas. Nosotros intentamos que no sea así. Les voy a explicar poco a poco los métodos que tenemos, que solamente son 4 los que vamos a ver en el día de hoy. La mediación.
Es importante que todas las personas tengamos a la mano este recurso. En este modelo vienen las partes, el mediador forma un canal de comunicación, lo que generalmente ellos no se pueden decir de la manera sin violencia, con una comunicación honesta. Para esto viene el mediador, quien tiene la responsabilidad y control del proceso, pero no la solución. Insisto, esto lo tiene que tener cada uno de nosotros. Enseguida tenemos la conciliación. Ahora sí, el facilitador o mediador va a proponer, puede sugerir y puede ayudar ahí un poco para que las partes se pongan de acuerdo. Por eso la mediación se privilegia por encima de cualquiera de estos métodos. Porque ahí, insisto, ahí las personas tienen el poder de aportar soluciones, de consensar puntos en comunes y llegar a acuerdos. Casi siempre, o es elemental que los acuerdos sean pacíficos y de buena voluntad. Luego tenemos la negociación. En este proceso siempre va a haber uno que gana y uno que pierde. Y aquí van a decidir de qué manera se resuelve el conflicto sin intervención de una tercera persona. Aquí todavía no hay jueces, no hay árbitros. Todavía las personas tienen el control. ¿Cuáles serían los modelos de negociación? Bueno, la distributiva y la integrativa. La distributiva, vuelvo a insistir, es donde alguien dice y propone y el otro acepta. O la integrativa, donde ambos opinan y llegan a acuerdos. Eso se utiliza mucho en la cuestión mercantil más, donde son cuestiones de intereses económicos. La mediación se utiliza mucho en lo que son situaciones comunitarias, situaciones familiares, situaciones escolares. Y la negociación sí ya tiene un poquito ir hacia modelos donde impliquen situaciones económicas. Pero dentro de estos métodos también hay lo que se llama justicia restaurativa o prácticas restaurativas, que son las que nosotros utilizamos en los ámbitos escolares. Estos procesos tienden mucho a tomar en cuenta a la persona que se siente agraviada. Cuando se comete un ilícito o un delito, generalmente el Estado entra con ese afán paternalista donde le da a cada uno lo que le corresponde, pero muchas veces deja de lado a la víctima, ni siquiera se le escucha para que entienda ese tipo de preguntas que nacen de sentirse agraviado, de sentirse víctima, de decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Generalmente el Estado no toma en cuenta esto, se va a códigos, se va a leyes donde para cada acción pues hay un castigo. Pero la ofensa finalmente se hizo a personas. Si bien el Estado toma este papel, pero es una persona la que se siente agraviada. Insisto, en el juicio las partes no tienen ningún control sobre el proceso. Ahí el único que tiene el control es la autoridad. ¿Cómo te deja de lado esto? ¿Cómo te deja de lado esto? Te deja, si bien es cierto, de alguna manera recibe un castigo la parte que te dañó, pero tú no te sientes completo. En cambio, en la justicia restaurativa, sí, porque por primera vez me escuchan. Por primera vez yo siento que soy tomado en cuenta. Hay otro tipo de método alterno también, que es el arbitraje. Este proceso es por medio de un tercero, donde lo que dice ese tercero es lo que va a contar. Ahí ya no hay tribunales. Y entonces las partes deciden someterse a este proceso. Generalmente se da mucho en cuestiones internacionales, en temas de comercio, en temas mercantiles. Las personas comunes no pueden accesar a este tipo de mecanismos porque es muy caro y finalmente llevan un cierto protocolo que difícilmente nosotros podemos alcanzar, inclusive hasta en cuantías. Como yo siempre privilegio la mediación hasta hoy es el mejor método alterno, insisto, porque por primera vez se le devuelve el poder a las personas. Por primera vez las personas pueden ser escuchadas y simplemente no juzgadas, no aconsejadas,
que mucho de esto nosotros lo vamos a ver más adelante donde sea el perfil del facilitador o del mediador, que cómo las personas al sentirse tomadas en cuenta reaccionan de una forma voluntaria, aceptan y llevan a cabo los acuerdos, y estos acuerdos se cumplen la mayoría de las veces. Cuando las personas son tomadas en cuenta, el acuerdo nace de ellos, por lo tanto se cumple casi en un 60 o 70%. Caso contrario, que cuando es una sentencia, pudiéramos pensar, vamos a poner un ejemplo. Hay una situación, se acude a los tribunales, en los tribunales el juez dicta una sentencia y nosotros pudiéramos pensar que ahí termina la situación, pero no termina ahí. Uno se siente un ganador y un perdedor, y uno siente finalmente que a uno se le quitó para darle a otro. En la mediación, ¿no? En la mediación se intenta que los acuerdos a los que se lleguen, ambos se sientan que si bien encontraron los intereses, también encontraron puntos de acuerdo, y que a partir de ahí se puede continuar con la relación. Cuando hay un juicio, generalmente las partes terminan tan desgastadas emocionalmente, económicamente, son procesos muy largos que muchas veces para cuando las personas obtienen un fallo, desgraciadamente a veces ya ni siquiera están. O lo que estaban en un momento dado, motivo de la controversia, ese era el asunto, que era el motivo, ya no existe. Se disuelven familias, se disuelven patrimonios, se disuelven empresas, y muchas veces no se llega al acuerdo. De ahí que la mediación, ¿qué sería la mediación en sí? Porque estoy hablando yo de algo que me apasiona a mí, pero que a lo mejor ustedes me siguen diciendo de qué se trata. Bueno, los métodos alternos, la mediación es un procedimiento para comenzar, no es de choque, no es de pelea, no es adversarial. Aquí el mediador es neutral. Él no tiene que estar de parte de uno ni de parte de otro. Se hace de forma cooperativa y colaborativa. Aquí no es una decisión que dependa del mediador, no depende de ustedes. ¿Qué más se privilegia? Se privilegia el diálogo, y también se les hace entender que esto es un punto de armonía para que una vez que la situación pueda resolverse, puedan continuar de la mejor manera posible. Hablamos el caso, por ejemplo, donde hay una relación que debe de continuar, caso padres e hijos, caso maestra, colegio, caso maestra-alumno, que si bien es cierto, nace una situación, difícilmente la maestra va a dejar su trabajo y difícilmente el alumno también va a dejar su colegio. Caso de padres e hijos, van a seguir viéndose. Un divorcio, por ejemplo, que es muy doloroso, pero si hay hijos, hay puntos en común de los cuales van a tener que seguir conviviendo. ¿Qué más hace la mediación? ¿Cuál más concepto básico es? Bueno, permite descartar otras salidas, porque al acudir a mediación, lo que ustedes van a obtener aquí es, primeramente, una persona que los va a escuchar, primeramente, una persona que les va a poder ayudar a que se comuniquen, y también va a sacar un acuerdo donde este acuerdo a ustedes les va a servir como si fuese una sentencia. Tiene la misma validez que una sentencia, pero sin acudir al juicio, insisto, sin desgaste emocional, sin desgaste económico y sin desgaste de tiempo. En cambio, van a obtener un acuerdo consensual donde ustedes van a poder sentir que son tomados en cuenta. ¿Qué más hace el mediador? El mediador induce a las partes a identificar los puntos de interés a la controversia para después un interés común y que ambos se sientan tomados en cuenta. ¿Cuál sería, por qué es tan buena la mediación? Bueno, ayuda a las personas a tener conversaciones difíciles, porque es muy fácil poder comunicarnos con personas que piensan igual que nosotros, pero obviamente la mayoría de las controversias vienen precisamente porque hay fallas de comunicación, porque muchas veces no hemos aprendido a poder entender que es otro con el que nosotros vamos a poder estar hablando, que finalmente tiene sus propias percepciones, que tiene su propia forma de cómo fue educado, y finalmente es otra persona. Crea confianza en las partes para que puedan comprometerse y cumplir promesas para el futuro. Insisto, cuando el acuerdo nace de ti,
generalmente lo vas a cumplir. Cuando alguien no viene y me dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Que digo, es que yo lo propongo, generalmente son acuerdos que se cumplen. Las estadísticas nos dicen que son del 60 al 70%, y eso en apariencia alguien dirá, es que es muy poco. No, eso es mucho, porque los acuerdos judiciales, las sentencias judiciales que salen, de ahí infinidad de recursos, que la apelación, que nos vamos a lo que es un recurso de amparo, X, tecnicismos que muchas veces hacen dilatar el asunto y generalmente no se llega a una solución. Nos da también la oportunidad de aprender el valor y las diferencias y las perspectivas individuales y identificar áreas de interés común. Nos ayuda a promover relaciones más pacíficas entre individuos, entre las familias, las empresas, las organizaciones, las comunidades y hasta los países, porque finalmente, si pertenecemos a una organización, somos personas. Estamos en una comunidad educativa, somos personas. Estamos en una sociedad, somos personas. Si a nosotros no se nos enseña a resolver las situaciones y a dirimir controversias de forma armónica y pacífica, pues el caso lo tenemos ahorita, que el índice de violencia sigue aumentando, y pues bueno, decimos, hay que hacer más cárceles. ¿Crees que esa es la solución? Esa no es la solución. Está lleno. A mí les comento mi historia personal. Cuando me toca como abogada, salgo emocionada de la facultad pensando que voy a ayudar a las personas, para cuando vamos y vemos que la realidad no es ahí donde radica el problema. El problema hay que atenderlo desde sus orígenes, desde la niñez, desde los jóvenes, donde ellos todavía pueden aprender que no es ojo por ojo y diente por diente, o de otra forma todos terminamos mal. Y también la mediación, más que una técnica, es una filosofía y una manera de vivir. De repente nos dicen que por qué somos tan pacifistas o por qué permitimos ciertas cuestiones, pero nosotros lo que hacemos es que esto lo adoptamos como una manera de vivir. Una vez que nosotros sabemos que hay otra forma de resolver, difícilmente vamos a recurrir a las cuestiones tradicionales o a las cuestiones adversariales. ¿Cuáles serían los principios básicos? Bueno, la voluntariedad. Estos procesos son voluntarios, estos métodos son voluntarios, nacen de las personas. La confidencialidad, todo lo que se trata dentro de un proceso de mediación, esto siempre va a ser confidencial y aquí queda. De ahí la importancia que quien quiera ser mediador tiene que tener este perfil de poder guardar lo que aquí se dice, porque inclusive lo que te comentan aquí confidencialmente no puede ser usado por el mediador para poder ir a acudir a un juicio. Esto queda exclusivamente aquí. El mediador tiene que ser conocedor del entorno y del contexto y de la situación. Por ejemplo, mediar un asunto aquí en Nuevo León es diferente que mediar un asunto en el sur, porque las condiciones son distintas, las ideologías cambian, los usos y costumbres inclusive son totalmente diferentes. Aún formamos parte del mismo país, es diferente totalmente el contexto y el entorno donde se dirimen las controversias. Hay que ser muy flexible. Por ejemplo, en mediación, aquí los horarios es flexible, no dependes de un horario de 8 a 6, de 8 a 3, de 8. No hay ese protocolo tan riguroso. Aquí se puede mediar en un centro de mediación privado, donde vas a encontrar que un horario puede ser al horario que ustedes necesiten. El consentimiento informado. Hay que informarle a las personas todo lo que tienen derecho a, que en un momento dado también ellos, si deciden no consentir y no continuar con el proceso, no pasa absolutamente nada, no hay sanciones. Neutral, que el mediador no está de parte ni de uno ni de otro, que simplemente es un canal, es un puente de comunicación. Que imparcial, que tampoco va en un momento dado a decidir quién gana o quién pierde. Eso lo van a decidir las personas que están aquí. Ellos van a decidir sus acuerdos. Claro, uno tiene que verificar la equidad, que esto sea, que la equidad en un momento dado, les voy a poner un ejemplo. Cuando vienen personas aquí, un niño y un maestro, ustedes pudieran pensar que por motivo de la autoridad del maestro es diferente al alumno. Claro que no, en mediación se escuchan las partes de igual forma.
El mismo tiempo que se le da al alumno, el mismo tiempo que se le da al maestro. Y ellos se encuentran en el acuerdo finalmente, pero en un momento dado se trata de equilibrar, nosotros equilibramos el poder. La legalidad, como les decía, los acuerdos que nacen de mediación tienen el poder igual que si fuese una sentencia, una cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto para quienes a lo mejor no están inmersos en estos conceptos? Quiere decir que el documento que de aquí nace es perfectamente ejecutable. Ok, llegamos a un acuerdo. No se cumple, perfectamente se acude al tribunal y únicamente se les entrega el convenio y ese convenio se va a ejecutar. Quiere decir que ya no van a pasar por todo ese proceso de un juicio, simplemente se va a ejecutar porque es un acuerdo voluntario y honesto. Yo creo que el principio más elemental de la mediación es la honestidad, que las personas que estemos aquí realmente nos interese estar dentro de estos procesos. Si bien es cierto, es una situación ajena, pero sí debemos de ser sensibles y ser honestos con las personas de decirles, ¿se puede mediar o no se puede mediar? Voy a pasar a la otra presentación. Aquí está. Les voy a pedir también, por favor, a quienes tengan preguntas, que me hagan favor de irlas anotando. Al final vamos a tener un tiempecito si nos alcanza por ahí para preguntas y respuestas. Si por algo yo no se las pudiese contestar en este momento, tenga la seguridad que yo lo voy a ver. Lisa, por ahí estoy viendo que está levantando la mano. Tenga la seguridad que en cuanto se termine el tema, yo me voy a dar la tarea de contestarles por ahí todas las dudas que tengan ustedes. Muy bien. Vamos a ir. Vamos a ver. Ahí está la otra presentación. Ya hablamos de los métodos alternos, insisto, son temas muy extensos que en una presentación, híjole, imposible. Aquí más que todo lo que intentamos en un momento dado que tengan un conocimiento básico y luego de ahí nos vamos a un conocimiento un poquito más especializado. En los métodos alternos, son las formas de solucionar un conflicto. Sí se alcanza a ver la presentación. Veo, Angélica, tienes por ahí una... Ahí no se ve. No se ve. ¿No se ve? No. ¿Ahí ya salió? La anterior, ¿verdad? Sí, no se ha visto todavía. Ahí voy. Nada más déjame presentarla porque me la dejó aquí Michelle. Fíjate que a mí sí me aparece en mi pantalla, pero a ustedes no les aparece. A ver, vamos a decir, uso compartir. A veces ayuda a dejar de compartir y luego volver a compartir y elegirla. Yo creo que sí. A ver, déjame, lo voy a dejar de compartir. Dice aquí reanudar de compartir. Ahí le estoy poniendo ya. ¿Ya se vio? Ahora sí. Ya se ve. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en los métodos alternos, las formas de solucionar un conflicto, vamos a ir viéndolo a través de mediación. Métodos alternos toman mucho en cuenta las emociones. Es increíble que mucha gente piense que los abogados casi no los identifican con llegar a acuerdos buenos, donde sean acuerdos pacíficos, porque estamos acostumbrados a una cuestión adversarial. En métodos alternos no. En métodos alternos, la parte más importante que se tiene que tomar en cuenta son las emociones. ¿Cómo vamos a llegar a un buen acuerdo? Bueno,
Para llegar a un buen acuerdo, todas las personas tienen la habilidad necesaria para poder conservar relaciones armoniosas en el ámbito personal, familiar, laboral, y además esta habilidad puede marcar una gran diferencia en cómo podemos abordar nosotros todas las situaciones que nos presentamos. De ahí depende el éxito del fracaso, y marcar nosotros la diferencia de cómo contar con estas herramientas nos hace ser personas que podemos ser más empáticas y más sensibles a las situaciones. También nosotros vamos a desarrollar y transmitir confianza a las personas que vienen a vernos para poder transmitirles esa seguridad que están siendo tomados en cuenta y que la imparcialidad que nosotros tenemos, vamos a poder allegarnos de una comunicación asertiva, donde también vamos a aprender a que ellos pueden poner límites. Nos tocan muchas veces situaciones donde el equilibrio de poder está totalmente marcado, como el que mencionaba ahorita del maestro-alumno, pero también hay en un caso, por ejemplo, en una cuestión familiar, en esposos donde se nota el poder al 100%, y entonces hay que equilibrar la situación. ¿Cómo la hacemos? Con recursos que nosotros vamos adquiriendo como mediadores. ¿Qué aspectos requerimos nosotros? Por ejemplo, ahorita es muy necesario que los maestros, que los docentes sean facilitadores. Es muy necesario también que los padres de familia sean facilitadores. Es muy necesario que los órganos jurisdiccionales cuenten también con facilitadores y mediadores. Pero en sí, ¿qué necesito yo para ser un buen facilitador? Primero, el autoconocimiento. Ahorita voy a ir desmembrando cada uno de estos aspectos. El autoconocimiento, hacer uso de la escucha activa, la sensibilidad, sumamente importante, tomar en cuenta las perspectivas de solución, buscar alternativas. Hay esa frasecita, dice, mejor acuerdo antes de negociar y el peor acuerdo antes de negociar. Ser un agente de la realidad, dejar de lado nuestros prejuicios, que es muy difícil dejar prejuicios, es muy difícil dejarlos de lado, crear un clima de confianza y manejar un lenguaje respetuoso y asertivo. Generalmente, si nos basamos, por ejemplo, al docente, nosotros tenemos que tener en el autoconocimiento un autocontrol emocional. El mediador facilitador no debe de ceder a sus creencias o experiencias personales o expectativas. Debe dejar a un lado sus emociones para poder comprender que cada una de las personas reacciona de diferente forma, en base a lo que ha vivido, en base a sus experiencias. Por eso es tan importante que el docente se forme en esta realidad, porque qué difícil. Cuando no tiene este autoconocimiento y se trae todo el cúmulo de situaciones, y muchas veces los pequeños lo único que necesitan es encontrar esa parte amigable, esa parte que me va a entender y me va a comprender, esa fuente de apoyo que debe ser el docente. Pero si el docente viene cargado con su saco de emociones, si ni siquiera sabe hasta dónde puede controlarse él, difícilmente lo va a poder apoyar. Hacer el uso de la escucha activa. Tanto la escuchamos nosotros por todos lados que hay que hacer gala y uso de esta escucha activa. Pero la verdad, por como la manera que nosotros hemos sido educados, casi siempre es, escuchamos para responder, no para comprender. Escuchamos para aconsejar. Si bien no termina todavía de explicarnos y ya tenemos la solución, le estamos proponiendo solucionar, le estamos aconsejando, lo estamos juzgando, sermoneando. Entonces, es muy difícil. Se los voy a leer así completo. Si bien es cierto y es complicado por nuestra manera en cómo hemos sido educados para afrontar y abordar los conflictos, casi siempre juzgando, proponiendo y dando soluciones, nos es muy difícil escuchar, lo cual es algo más complicado que oír. Y se los digo en palabras de un niño, te dice, escúchame con los ojos. Se refiere a la necesidad de hacer gala de todos los recursos, tales como observación, atención, empatía, para percibir y comprender lo que se dice, pero mucho más lo que no se dice. En la comunicación, muchas veces nosotros pensamos que solamente es el hablar, y no. Muchas veces, cuando nosotros hacemos uso de estos recursos,
de poner atención, de escuchar activamente. Ni siquiera necesitamos que hablen, simplemente con la forma que ellos tienen, con lo que no nos están diciendo, podemos entender, porque muchas veces también el no decir comunica más que decir. Insisto, si hay por ahí dudas, las vamos resolviendo, ¿no? Sensibilidad. Yo creo que la máxima de los mediadores es precisamente eso. Expresar humanidad en cualquier método colaborativo de solución de controversias. Si nosotros logramos desarrollar un lenguaje compasivo, donde verdaderamente nos importa el bienestar, la felicidad y los sentimientos de los demás, vamos a poder entender sus necesidades y sus expectativas. Si nosotros no tenemos sensibilidad y tenemos conocimiento, de nada nos sirve. Esto tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano el tener verdaderamente sensibilidad por las situaciones que nos hacen favor de venir a compartirnos y que nosotros en un momento dado tenemos la capacidad de devolverles ese mismo mensaje, pero con un lenguaje honesto, con un lenguaje desprovisto de toda violencia, donde les digamos que en un momento dado lo que nos están contando está a salvo con nosotros, que sí nos interesa. ¿Qué más tiene que hacer el mediador? Bueno, tomar en cuenta la perspectiva de la situación, entender, insisto, que cada uno respondemos a lo que nosotros creemos, en donde nosotros creemos tener un interés y una expectativa real. Muchas veces nos vienen personas con expectativas totalmente irreales, o sea, vienen con una idea mal aconsejados tal vez, con ideas totalmente irreales, y al mediador le toca, en todo caso, brindarle a través de herramientas como parafraseo, que sería escuchar lo que me dices y luego regresarlo de una manera donde lo entienda, que muchas veces las expectativas que traen son totalmente irreales. Buscar alternativas. Cuando vienen con nosotros, muchas veces vienen a compartir la situación, pero no traen todavía no traen un punto de acuerdo. Nosotros tenemos que buscar alternativa, creando respeto primeramente para cada participante, entendiendo intereses, porque aquí también hay algo muy importante. Muchas veces vienen exigiendo sus intereses, sus necesidades, pero no escuchan lo de la otra parte. Ya cuando están con nosotros y comienzan a escuchar lo que la otra parte tiene que decir, cambia la perspectiva totalmente diferente. Aquí nosotros ponemos el ejemplo de una naranja y aquí la voy a compartir rápidamente. Hay dos hermanos peleando por una naranja. Lo más cómodo nosotros, como estamos acostumbrados, sería la dividir. A ver, ¿qué pasó? Pues quiero la misma naranja y una sola naranja. Ok, la partimos y se la damos a cada quien la mitad. Se solucionó, es lo que haría un juez, ¿no? Resulta que no. Tendríamos que preguntarle cuál es la necesidad. Cuando tú le diste a cada quien la mitad, se supone que ahí se solucionó el conflicto y resulta que no. Cuando tú le preguntas, ¿qué pasó, José? ¿Para qué querías la naranja? Dice, yo quería hacer un jugo. Y la otra, a Carlos le preguntas, ¿y tú, Carlos, para qué querías la otra mitad de naranja? Y me dice, es que yo quería hacer un pastel. Solamente necesitaba la ralladura de la naranja. Entonces, vemos que nosotros pudiéramos pensar que ahí estaba la solución y sin embargo, para nada era esa la solución, porque no atendimos a las necesidades específicas que cada uno tenía. Voy dándole rapidito porque esto va avanzando. Mejor alternativa, mar y pan. Mejor acuerdo antes de negociar y peor acuerdo antes de negociar. Cuando nosotros marcamos nuestras expectativas y delimitamos lo que se llama el techo y piso, lo real, nosotros vamos a tener más oportunidades de obtener un objetivo trazado. Esto es, independientemente de lo que la otra persona vaya a ofrecer, tú ya traes por ahí en un momento dado decir, esa parte donde yo puedo jugar, el mejor acuerdo que yo puedo tener antes de negociar y lo peor que pudiera yo obtener después de negociar. Sí, por ahí se entiende. Ese sería como llevar nosotros una panorámica y como nosotros saber decir, de aquí a aquí, esto es lo que yo voy a poder aceptar
negociar o no negociar. Agente de la realidad. Muchas veces, cuando las personas están en una situación delicada, en un conflicto, cuando están en un problema, la gente hace gala de ofrecer cuestiones que son irreales, cuestiones que por salir del paso vas a ofrecer todo. Me tocaba a mí, por ejemplo, en cuestiones familiares, personas que vienen y que dicen, no, yo le doy todo, voy a trabajar 24 horas al día, voy a hacer todo, pero quiero que me quiten de esta situación. Y resulta que nosotros tenemos que ser sensibles y trazar objetivos reales. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas y la persona dice, vamos a hablar, por ejemplo, un caso de pensión alimenticia, de alimentos, donde hay obligación del padre de darle alimentos a los hijos. Y que en un momento dado, la expectativa que trae la persona, a la esposa, la ex esposa, muchas veces es una cantidad que difícilmente va a poder cumplirla, y la persona por salir del paso dice que sí, que puede hacerlo esto, pero no está considerando finalmente que el ofrecimiento que está haciendo es irreal y que no lo va a poder cumplir. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros los mediadores digamos, a ver, la realidad es esta? ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas, donde nosotros no aconsejamos, pero sí hacemos que la otra parte pueda descubrir que si la cantidad que él percibe es muy inferior a lo que está ofreciendo, difícilmente lo va a cumplir. ¿Y cuál sería entonces hacer un acuerdo que no se va a poder cumplir? Por eso nosotros tenemos que saber, que reconocer cuando un ofrecimiento es verdadero y es real y es de posible cumplimiento. Si es imposible, nadie está obligado a lo imposible, entonces no se va a poder hacer. Eso mismo nos pasa también a nosotros mucho en cuestiones de los niños, cuando vienen aquí con una situación en el colegio y que ofrecen situaciones que difícilmente van a poder hacer. Por ejemplo, un maestro que le pone una carga de trabajo a un niño para que no salga a comer al recreo. Y el niño dice, no importa, no salgo a comer y cumplo con el trabajo. Nosotros no podemos aceptar ese tipo de acuerdos. ¿Por qué? Porque ese tipo de acuerdos va contrario a derechos humanos, va contrario al bienestar del pequeño. Él necesita satisfacer sus necesidades básicas para poder cumplir acuerdos. Entonces, ahí que nosotros como docentes seamos agentes de la realidad, no podamos ahorita, como está la situación. ¿Cuántos niños, por ejemplo, tienen capacidad de conectarse y cuántos no? Si el maestro ahorita está insistiendo en poder una carga excesiva, difícilmente le va a poder cumplir, se le va a juntar una, se le va a juntar otra y no lo va a poder hacer. Entonces tenemos que ser agentes de la realidad. Tenemos que no trazar objetivos imposibles, sino saber que la gente va a poder cumplir lo que puede ofrecer, nada más. Que no por salir del paso le aceptes más. Dejar de lado nuestros prejuicios. Qué difícil para yo creo que el pecado del mediador es precisamente muchas veces querer solucionar de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú percibes y de la manera en que tú fuiste educado, con tus expectativas personales. Y no, como lo dije en un principio, el docente mediador, el mediador, tenemos que dejar de lado todo ese cúmulo de experiencias, todo ese cúmulo de emociones para poder venir y abordarlo de una manera que pueda ser a través de la percepción de quienes vienen a compartirnos su situación. Si nosotros vamos a estarlo comparando como yo lo haría, como yo pensaría, entonces vamos a estar mal. Esto es muy importante, docentes, esto es muy importante, maestros, es muy importante, padres. Dentro de la sala de mediación no se viene a pelear. Aquí se viene a crear un clima de confianza, generar un ambiente honesto, confiable, donde los participantes puedan obtener empatía y respeto. Y de esta manera, es muy fácil que podamos obtener casi siempre una posibilidad amplia de una solución, de una posible solución. Si nosotros no logramos crear este clima de confianza, difícilmente vamos a poder obtener y generar soluciones. Qué importante también esto, manejar un lenguaje respetuoso y asertivo.
Yo les hablaba mucho de que en estos temas siempre es la comunicación, las habilidades socioemocionales, de cómo la comunicación no violenta, el lenguaje no verbal, es a lo que hay que poner atención. Lo decía hace rato, que hay que poner atención a lo que dicen, pero que es mucho más importante lo que se expresa a través del lenguaje no verbal y por medio del lenguaje corporal y del comportamiento. Hacer uso de un lenguaje asertivo para aprender a decir no en situaciones donde hay que marcar un límite. Por ejemplo, aquí a veces en ocasiones el lenguaje que utilizamos puede ser violento, porque es violento el que te aconseje, es violento el que te juzgue. Si nosotros, la persona muchas veces ya viene disminuida totalmente por la situación que está viviendo, el niño ya viene con una situación donde su autoestima ya está muy abajo y nosotros todavía vamos a querer mantenernos en ese nivel de autoritarismo, no, aquí se trata de que sea algo donde la persona se sienta tomada en cuenta, donde nosotros vamos a aprender a lo que no nos dice. Ahí hay otra serie de recursos que son una comunicación a veces privadas, que dentro de la mediación hay, que se llaman caucus, pero nosotros podemos hacer estas sesiones privadas y muchas veces las personas nos comparten lo que a veces en la mesa no se puede compartir. Cuando nosotros logramos conocer el por qué la persona, muchas veces son personas que son víctimas de violencia, que tienen temor de expresar situaciones y a veces ven al maestro en un lado y tienen miedo de poder decirle, nos lo comparten a nosotros a través de preguntas, lo hacemos y esto permite mucho que fluya la comunicación. Insisto, estos temas demasiado extensos, son capacitaciones de 180 horas, son capacitaciones donde todos estos temas se ven completos de uno en uno, donde podemos allegarnos de recursos, donde realmente nosotros lo podamos entender, pero sí lo que les digo es, y termino con esto, donde digo que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Entonces, los esfuerzos que muchas veces nosotros hacemos pudiera parecer que son esfuerzos que son tirados al viento. No se cansen, maestros. Hoy por hoy, los maestros son la joya de la corona, lo dijo hoy el doctor Carlos. Son la joya de la corona. El docente es quien tiene en sus manos precisamente prevenir. Miren, cuando yo llego a los centros, a los reclusorios, y que están llenos, y lo dije hace rato, la solución no es hacer reclusorios más grandes, no es llenar más cárceles. Teníamos para 3,000 y tenemos 4,000. Pero ya estamos haciendo una de 6,000 y ya vamos a hacer otra ya por mina, más grande. Esa no es la solución. Todos los niños pasan por aulas, están en contacto con nosotros, están en contacto con nosotros maestros. El maestro tiene una labor tan importante. El maestro tiene el papel más importante de todos, porque es formador de personas, es formador de formadores. Lo que hoy nosotros dejemos de hacer, créanmelo, que nos lo van a cobrar con creces. Esto se va a cobrar con creces. Cuando nosotros hagamos lo que nos corresponde, maestros, de verdad, yo les vuelvo a decir, es importantísimo su trabajo. El mediador, estamos aquí para que también ustedes sean maestros mediadores, facilitadores de procesos, donde la cuestión académica es tan importante, pero cuando la cuestión emocional está bien, créanmelo, por default, todo lo demás se va a dar. Cuando un niño es tomado en cuenta como persona, cuando dejamos de verlo desde ese punto de vista de adulto, el adultocentrismo, todo lo quiero hacer a mi manera y ustedes simplemente son meros contenedores de conocimientos. Maestros, mientras no brincamos esa brecha, no vamos a poder hacer el cambio verdadero que se necesita en esta sociedad. Ojalá, insisto, las presentaciones de ustedes yo se las voy a hacer llegar, pero aparte de la presentación yo estoy a sus órdenes. A mí me encanta poder compartir y departir con ustedes, aprenderles, maestros, porque les aprendo mucho, pero también me gusta compartirles lo poco que nosotros tengamos en conocimientos. Créanme, lo que para mí es
Es un honor el poder estar aquí en este momento y poder hablar con ustedes. Carlos. Lic, pues muchas gracias. La verdad es que nos has compartido bastante información y muy nutritiva, bastante interesante. Veo a Luisa que tiene la manita levantada. Luisa, ¿quieres comentar algo? Sí, doctor, y sí, estoy con audífonos, primera vez que uso esto, porque estoy con mis niños, cada uno en sus cosas. Y doctora Olga, justamente con respecto a la mediación y con respecto al lenguaje asertivo, aquí va a ser muy, digamos, autorreferente. Pero justamente estoy en una situación familiar en donde he tratado de poder conciliar de la mejor forma posible con el padre de mis hijos algunas situaciones, y aún así él no lo quiere. Entonces, y creo que he usado el mejor lenguaje, que he usado la mejor actitud, que no es que me haya puesto en una actitud, o sea, que me haya puesto el traje de la actitud, sino que ha sido realmente del alma, así como una por el conocimiento que tanto nos tenemos de tantos años, nos conocemos de muchos años, yo tengo 48, y nos conocemos de los 18. Y tenemos 2 pequeñitos. Y hoy en día, hace un mes, el doctor también lo sabe, mis compañeros también, por ahí lograron dilucidar un poco lo que estaba pasando. Se ha puesto muy hostil y muy desagradable la relación. Aún así, yo nunca he dejado que ellos traten de estar en medio de, o que se triangulen dentro de la situación, pero se me hace difícil porque es una muralla. Hoy día es la última conversación que tuve con él y no hubo caso, y tiene todo, o sea, con el dolor de mi alma, y a lo mejor hay muchos que están aquí que están pasando por la misma situación, varones, mamás, mujeres, varones, etcétera. Con el dolor de mi alma, tiene todo de perder. Entonces, como yo digo, ¿cuál es el sentido de no llegar a un acuerdo de palabra, conciliar, conversar, si nos conocemos tanto? ¿Qué pasó? ¿En dónde se quebrantó todo? No entiendo. De verdad que no. Entiendo, Angélica, es verdad, mira, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que estos procesos son voluntarios y que definitivamente las percepciones, la forma como hemos sido educados cada uno de nosotros es distinta totalmente. Entonces, esto es cuestión de educación, es cuestiones de entornos, de contextos donde se ha vivido. Entonces, las personas simplemente venimos a mostrar de la manera en cómo hemos vivido, reaccionamos de acuerdo a las vivencias. Aquí, en una de las presentaciones, hablábamos de la compasión. Entonces, desafortunadamente, esas personas no vamos a poder cambiar muchas veces la óptica que ellos tengan y la perspectiva que ellos tienen, porque ellos creen que esos intereses, esas necesidades son válidas. Entonces, a nosotros lo único que nos queda es muchas veces respetar su proceso y entender que hay otros métodos adversariales que no es por lo que nosotros optamos, pero mediación desafortunadamente no es para todos, es exclusivamente para quien en un momento dado esté dispuesto. Nosotros, aún con un cúmulo de herramientas que nosotros lográramos tener, si no hay voluntad de la otra parte, quiero decirte que en un momento dado tendrás que accesar a otro tipo de mecanismos
y tal vez después pueda haber la situación de una justicia restaurativa, una práctica restaurativa, algún círculo restaurativo para poder restablecer comunicación. Pero hoy por hoy, de acuerdo a lo que yo escucho, tal vez sea otro el proceso que requiere llevar, pero sí más adelante puede restaurarse esta relación a través de esos círculos de comunicación que son fabulosos. Se crea comunidad después de un proceso, ahí sería la justicia restaurativa. Es lo que te tengo que decir. Me pongo a tus órdenes en lo que necesites y totalmente te comprendo y te entiendo, 100%. Muchas gracias. ¿Sabes qué? De hecho, está un poco complicada. Yo sé que quizás no quiero tomar mi micrófono ni nada, pero estaba un poco complicada porque dije, bueno, ¿cómo si nos conocemos tanto, llevar esto a tribunales? O sea, era como... me explotaba la cabeza. Es otro, negociamos con otro, con otra forma, con otra manera, con otra educación, y entonces ahí difícilmente vamos a poder hacer algo. Entonces, insisto, tú estás haciendo lo correcto, la otra persona que actúe como tenga que actuar, y ahí llegamos estás siendo compasiva en entender que es otra forma que ellos quieren entender la situación. Perfecto. Así es. Muchas gracias. Gracias, Lick. Gracias por compartir. Olga, también hay aquí, felicidades a la ponente, excelente presentación. Gracias, muy interesante. Buenas tardes. Cuando hay denuncia por violencia familiar, no hay mediación, ¿verdad? Ahí hay mediación penal. Hay mediación penal. Esto queda completamente a cargo de lo que es el Estado. El Estado tiene unas personas que son mediadores, facilitadores penales, pero eso sí va directamente al Estado. En lo que es en el ámbito privado manejamos lo que es comunitario, civil, mercantil, laboral, familiar, pero ya lo que es penal, eso sí ya es un proceso aparte, por medio de la Procuraduría. Muy bien, excelente, Lick, gracias. El doctor Jorge Treviño, apreciamos mucho la participación de la doctora Olga González Álvarez, sobre todo en temas tan relevantes e innovadores, temas que nos conciernen a todos, ya que nadie está exento de tener conflictos. Esto se presentan en cualquier escenario de la vida, en cualquier grado, en cualquier circunstancia. Por eso es importante que recurramos a estrategias como la mediación, la cual nos aporta las características necesarias para presumir lo práctico, flexible y con alto grado de efectividad que puede resultar la gestión de la solución de un conflicto. Aunque una de sus bondades más notorias es la participación directa de los interesados en buscar ellos mismos la solución de sus propios problemas. Excelente, excelente, doctor Jorge. Gracias, enhorabuena, doctora. Continuamos fomentando la cultura de la paz. Josefina, de este papel de mediador como líder de un centro educativo, ¿cómo puedo identificar si lo estoy logrando y no estoy influyendo? Miren, esa pregunta está buenísima, doctora. Sí, me gustaría contestarla si hay oportunidad, doctor. Sí, adelante. Sí, sí, definitivamente en muchos centros educativos tienen por ahí la situación de que la gente percibe de que como mediador siempre hay un beneficio que se busca, pero realmente te entiendo y sé que lo que más intentamos es primeramente detectar situaciones de detectar que hay conflictos y que existen. Y el simple hecho de poder aceptar que existe ya un conflicto dentro de un centro educativo es mucho. Anteriormente esto se ocultaba, esto se disimulaba y decían, aquí no hay nada. Cuando uno iba a presentar este tipo de proyectos decían, pero ¿para qué queremos? Y aquí todo está resuelto. O sea, ¿qué nos vienen a enseñar a nosotros? Los abogados éramos muy poco bien aceptados porque como nos veían como una parte contrario a lo que el maestro es. Pero la realidad, tú sientes segura que la mediación precisamente te coloca en ese papel donde vas a atender intereses de la comunidad completa y jamás vas a poder llegar yo te recomendaría que te llegues de un buen mediador, a los maestros se los capacite como mediadores y entonces el director difícilmente tendría que hacer esta labor directamente, la harían a través de ese grupo capacitados y certificados que puedan en un momento dado atender estas situaciones.
Gracias, Lick. Y mira, lo que comentas, también aprovecho para comentarle a la comunidad, tenemos un programa de certificación como mediador como experto en métodos alternos para la mediación de conflicto. Es un programa que tenemos con la licenciada y la verdad es que es una certificación con validez oficial por el Poder Judicial, doctor. Poder Judicial, exactamente, y también con validez ante la Secretaría de Educación. Entonces, bueno, quien llegue a estar interesado en esta información, con mucho gusto les podemos compartir estos datos y más directamente con Lupita en sede. Pregunta Luz María, ¿la justicia restaurativa se puede llevar también a cabo en lo que es justicia para adolescentes? Sí, totalmente. Incluso se puede manejar en la etapa de prevención como prácticas restaurativas a través de círculos de diálogo, círculos de comunicación, inclusive ya en una situación se puede manejar también. Estos círculos restaurativos tienen su origen hace muchísimos años en Nueva Zelanda, donde allá los círculos son una parte común. Inclusive nosotros dentro de los colegios también lo tenemos ya muy instaurado, y entonces son pláticas habituales, donde inclusive todos los días antes de entrar a una clase se puede formar el círculo y inmediatamente alguna situación que haya se practica en 5 minutos. Y esto es una práctica muy recurrente y sí, muy efectiva en cuestión de prevención, de abordaje y aún de tratamiento ya de conflictos. La justicia restaurativa ya en el ámbito formal, sí se maneja también la justicia alternativa en lo que es su justicia para adolescentes. Perfecto, excelente, Lick. Todo el equipo del CMP te apoyamos, estamos orgullosos de ti. Doctora Olga, sigamos fomentando la cultura de paz, dice Rubí Hernández. Carla, CMP, orgullosos de ti, doctora Olga. Luisa, excelente presentación. De hecho, fue justo en el momento preciso en mi vida, de mis hijos y mía. Muchas gracias. Marbella Franco, gracias. Un gusto que dieras ejemplos. Y Luisa, por supuesto, me encantaría la mediación, ver la preparación en ello. Pues la verdad es que valiosísima la presentación, licenciada, doctora. Es que, ¿cómo te digo? Pues es que eres una doctora en toda la formación y preparación que tienes. Pero, ¿sabes? Me encanta y te agradezco enormemente este tema. Nosotros que fomentamos la educación emocional a temprana edad, hablar de mediación, de métodos alternos para mediar el conflicto, trabajarlos a temprana edad, es parte de la educación emocional que debemos incluir. Es como caja básica, canasta básica, ¿verdad? Es como la cajita que le mandamos de lunch al niño, lleva fruta, lleva una botellita de agua, lleva el plato fuerte. Bueno, pues definitivamente es parte de su box lunch. El niño desde pequeño está expuesto a conflicto y es que debemos educar para el conflicto, pero no para que nos estemos peleando, ¿no? Sino para saber mediar, para saber conciliar, para tener las competencias, para conciliar en paz y promover esta cultura, no crear el conflicto, no crear la guerra y la dificultad. Gracias, doctora, por todo lo que nos aportas y por lo mucho que estás haciendo por la sociedad y por la niñez, no solo en México, sino en todo el mundo. Gracias por esta gran presentación, te felicito. Es para mí un honor contar con tu amistad y que nos hayas compartido este gran conocimiento aquí en SED. Pues los que estamos conectados... Gracias a todos. Gracias, Lick. Los que estamos conectados, si podemos abrir la cámara, nos tomamos una foto para salir guapos y rechulos en esta sesión de Aprendemos y Crecemos Juntos. Bien, vamos aprendiendo. Miren, ya estamos acomodaditos en su lugar. ¡Qué chulo! Bien, bien, bien. Muy bien. Genial. Bueno, pues a la cuenta de 3 nos sacamos para la foto. 1, 2, 3. Excelente, pues muchas gracias por estar conectados, un gran abrazo. Mira, no me quiero ir sin antes comentarte algunos mensajes que también han llegado por Facebook Live. Erika, escucha, se me fue la luz y no pude entrar a tiempo, muy interesante el sistema de mediación que existe en el Estado de México y Ciudad de México. Claro, Erika, lo puedes ver, está grabado completo aquí en la página de Facebook, así es que lo puedes ver, el fragmento que te hayas perdido, muy interesante el tema. Pati, buenas tardes. ¿Tiene asesorías en escuelas públicas gratuitas? Bueno, Pati, ya nos dice la doctora Olga que sí, Pati. Mándanos un inbox, Pati, para que nos dé los datos y hacérselos llegar a la doctora y se puedan poner en contacto. Sara, muy agradecida por lo expuesto, por la
mi experiencia, la víctima primero tiene que estar preparada y respaldada para poder enfrentar la mediación. Sobre todo cuando el agresor tiene su propia visión de la historia, como dijo la ley. Gracias, Sara. Pues gracias. Y bueno, pues Dios mediante, espero verlos pronto en 15 días en la próxima sesión de Crecemos Juntos. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias.